Ahora sí, vámonos. Ya estamos. Ahora sí. Estábamos hablando sobre los dones, sobre los frutos del Espíritu y la guianza del Espíritu Santo. Los dones dijimos que son regalos de Dios, Ajá. que no se usa todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo no se habla en lengua, todo el tiempo no se echa sanidad, don de sanidad. Después hablamos de los frutos, que los frutos sí son a diario y sobre todo cuando las cosas no nos están saliendo bien. Necesitamos la fe, el amor, la templanza, la benignidad. Y después hablamos cómo nos guía el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Cuando hubo un problema en la iglesia de Galacia, que se metieron los judaizantes, querían obligar a la gente que guardara la ley de Moisés, y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, hablaron con los ancianos y estuvieron orando hasta que el Espíritu Santo dijo. Y nosotros, Ajá, ¿ves? Entonces nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y después vimos cuando Pablo iba camino hacia Asia y el Espíritu Santo no le permitió predicar ni ahí ni en Bitinia. Entonces, porque no era el tiempo, no era que no quería que se salvara la gente de ahí, sino que no era el tiempo. Hoy vamos a ver, entonces, nos retrocedemos a los dones que queremos explicar un poquito, que es el don de sabiduría, el don de ciencia y repasar rapidito el don de discernimiento de espíritu. Ok, entonces porque lo demás como que lo sabemos rápido, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de fe. Sobre todo que mucha gente pues confunde muchas veces también el de profecía y de ciencia. Ajá, y entonces, sabiduría, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre el don de ciencia y el don de sabiduría. Vamos a leer primero en 1 Corintios 12, 7 al 10, hermana Laura, para poner todo en contexto bíblico. Y saludamos a la gente que nos sigue y recuerde, usted puede llamar al 813-324-8802, 813-324-8802 y dejar su opinión y solicitar cualquier tema que usted quiere que le planteemos. Ok, del 7 al 10. Del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, Ajá. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ajá. Lo que quiero resaltar es que porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, o sea, viene dada por el Espíritu Santo. Este Espíritu está escrito en E mayúscula, ¿no? Entonces, el primero que habla acá de lo que vamos a tratar es el don de sabiduría. Fíjense, no es, se dice por ahí que no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Conocimiento es lo que uno adquiere con el estudio, ya sea en una escuela, en una institución educativa o por nuestra cuenta, ¿verdad? Eso es conocimiento, lo adquirí, lo leí, lo estudié, me esforcé, lo memoricé, lo repasé, hasta que se hizo parte de mí. Pero hay gente que tiene conocimiento y no tiene sabiduría. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Sabiduría en el contexto natural es saber actuar y poner por obra los conocimientos adquiridos. Ahora, llevándolo al don. Recuerde que los dones son para provecho de la iglesia, que a veces se nos va esa finalidad y pensamos que es para el provecho de la persona. No, el provecho de la iglesia. Dice, el don de sabiduría le trae un concepto. Es aquel que nos hace entender la causa o la raíz de un problema o situación. Y con palabras de sabiduría puede decir cómo reaccionar o solucionar una situación o problema. ¿Ves? Donde todos no encuentran el problema, de repente la solución al problema, hay alguien que Dios que le ha dado el don de sabiduría y puede ver qué en sí qué es lo que está pasando. Fíjate que no está descubriendo, sino está entendiendo, está comprendiendo, pero sabe
cómo accionar para resolver esa situación o problema. Hay gente que dice que, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te explico eso? Bueno, ya sabes que ahí no tiene tan sencillo, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hermana, esto no lo vamos a leer, pero si usted, yo se lo recuerdo y usted lo comenta. Ejemplo de un don de sabiduría que ya estaba en el Antiguo Testamento. Recuerde que son dones dados de Dios, y en el Antiguo Testamento, así como el Espíritu Santo por momentos venía y asistía a determinadas personas, por momentos también daba la sabiduría para resolver situaciones. Ejemplo, Salomón y las dos rameras. Ajá. Ahora, ¿qué pasó ahí? Dos rameras, tenía cada uno un niño, una sin querer asfixia a su hijo en la madrugada. Cuando se despierta ve que su hijo está muerto y el de la otra está vivo y lo cambia. La otra ramera, a la otra mujer, cuando le va a dar pecho a su niño, se da cuenta que está muerto, pero cuando lo ve bien, este no es mi hijo, pero no había testigos. Y fueron a que Salomón, mira que mi hijo es el que vive, ella el día del muerto, no, el muerto es tuyo, el vivo es mío. Y se formó esa discusión. No había ADN, no había exámenes médicos de sangre, no había nada. ¿Y cómo lo resolvió Salomón? Con sabiduría. Digo, esta dice, el vivo es mío y el muerto es tuyo. Esta dice, no, el muerto es tuyo y el vivo es mío. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tráigame una espada, ¿verdad? Y partan al niño por la mitad y le dan la mitad a ella y la mitad a esta. Y la madre, la verdadera madre, se conmovió, dice su entraña, y prefirió perderlo antes que se lo mataran. Y dijo, no lo maten, prefiero que se lo den a ella. Y la otra, que no era la mamá, dijo, ni para ella ni para mí, que lo partan. Ahí se ve. Eso es sabiduría. Hubo un problema, lo identificó y lo pudo resolver, porque a veces más bien queriendo resolver, hermana Laura, que no tiene el don de sabiduría, lo que hace sí, regarla. Regarla, ponerla, embarrarla, poner el asunto peor, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, no aclare, que lo que hace es oscurecer. Aclara, oscurece, ajá. Sí. Otro ejemplo que tenemos, el mismo Señor Jesús en Mateo 22:15, cuando le dijeron, le enseñaron la moneda y le dijeron, ¿es lícito dar un tributo a César? ¿Qué le dijo el Señor? Ni sí ni no. Mire con la sabiduría que salió el Señor. Mostrame la moneda. Le mostraron la moneda. ¿De quién es esa imagen y la inscripción? De César. ¿Eso es de César? Ah, pues. César, lo que es de César. Y a Dios lo que le dio. Y dice que la gente salió maravillada diciendo, nadie ha hablado así. Entonces, ¿se puede pedir el don de sabiduría? Es necesario. En la iglesia, más todavía. Entonces vamos a ir aprendiendo que no son cosas misteriosas, hermana Laura, que lo ponemos como místico, como don de sabiduría. Sí. No, sí, una cosa extrañísima. Ahora, una pregunta. Aquí. Esa es la misma sabiduría que la palabra dice que esté falto de sabiduría, pídela a Dios, que se la da. Podría entrar ahí, porque Pablo dice que podemos aspirar a diferentes dones, pero que yo le muestro un camino mejor. Pero la sabiduría, si viene de Dios, es un regalo, es un don. Ok, exacto. O sea que sí, exacto. Viene dado de Dios, es un don. Pero que es necesario. Sí, que la pidamos. Ya. Que la pidamos. Y no solamente, yo no diría solamente para la iglesia. En todo nuestro vivir diario. ¿Ves? Tenemos otro ejemplo, ya para avanzar. Juan 8, del 1 al 11, la mujer adúltera. Encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio, la agarraron y le dijeron a Jesús para tentarlo. No era que ellos eran muy fieles a la ley. Maestro, la ley Moisés nos dice que el que encontremos en adulterio, que lo matemos a pedradas. ¿Qué dices tú? Don de sabiduría del Señor. Bueno, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Jesús sabía que todos habían pecado. Cuidadito si los que están para lanzar piedras también se habían acostado con la mujer.
o con otra mujer, pero que no lo habían descubierto. Y dice que acusados todos por su conciencia, desde el menor hasta el mayor, o sea, que sí sabían que habían pecado, dice que se fueron sin acusar a la mujer. Eso es don de sabiduría. Con estos tres ejemplos podemos ver que ese don es necesario en la iglesia. Los dones no se han acabado, no quedaron en el pasado. Esto es, mientras haya iglesia del Señor, habrá dones del Señor. Es necesario, como dicen. Exacto, es necesario para resolver problemas. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por falta de sabiduría, hermano? ¿Entiendes? Y no es que el otro no tenía llamado, pero no era el tiempo, no era la forma, no era la manera, no era el momento, no era el lugar, no era con esta gente. ¿Ves? Entonces, como yo vi un caso una vez en un país por ahí, donde el esposo estaba echando el ojo por otro lado. Y entonces él se basaba y la esposa tenía mal carácter. Los temperamentos son buenos. Los temperamentos vienen dados de Dios. Mal carácter. Y entonces supuestamente le habían dicho a él en profecía que Dios se le iba a cambiar. Entonces él empezó a echar el ojo por cuál me la va a cambiar. y entonces otro bando decía, no, que te la va a cambiar de carácter, ¿vale? Entonces el don de sabiduría, y terminó el divorcio eso. Porque fíjate cómo se manipula el asunto. No, Dios dijo que me la iba a cambiar. Entonces yo iba a buscar a María, Juana. Y el otro no, te va a cambiar la forma de ser de ella. Entonces, para toda la iglesia y para casa y para todo sitio, necesitamos sabiduría. ¿Ves? Sabiduría. ¿Cuántos problemas no se pueden evitar con sabiduría en la calle? Sí, un choque, un roce, una palabra. Pregunta, hermana Laura, sobre la sabiduría. Sobre este don que estamos hablando, comentarios. No, eso está maravilloso, ¿no? Ya le hice la pregunta de verdad que tenía la duda si era la misma que nosotros le pedimos al Señor, pero sí, porque es el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, y le dice, pídame que te voy a dar. Y la otra extensión, porque hay otra opinión también, pero también es valedera, pero que calza con esto que estamos hablando, es sabiduría y palabra de gracia para explicar la Escritura. A mí me dijo una persona, me dijo, a ti nadie se te duerme, Sergio. Porque tú pones a uno en tensión. Uno no sabe con qué tú le vas a salir con qué tú le vas a salir a uno. Yo le dije, ese es el don de astucia. Entonces hay que tener sabiduría y gracia para exponer no solamente la palabra, muchas cosas. En una compañía, en la iglesia hablando de una situación. Entonces la sabiduría, pues yo creo que es necesario que lo pidamos. Pero a la gente le gusta el power del embuste. ¿Entiendes? Poder, unción, fuego, grito. ¡Ah! Y no hay sabiduría ahí. Porque entonces se está moviendo algo que ya lo vamos a ver con el don de ciencia y discernimiento que no cuadra con la escritura del Señor. Entonces, para resumir este don orienta, guía y dirige. Orienta, guía y dirige. Es necesario el don de sabiduría en la iglesia. Y sobre todo los que están al frente del liderazgo, debe buscarlo. Señor, dame sabiduría porque estoy encargado de este departamento, de estos 5 hermanos, de aquella célula, de la dirección del domingo. La radio, sí. ¿Cuánta gente no alcanzamos por acá? Entonces, sabiduría que viene acompañada con gracia, pues, ¿ves? En el caso de Salomón, todo el mundo dijo, tenemos un rey sabio. En el caso de Jesús, dijeron, oye, nadie ha hablado así como él, ¿ok? Y nosotros queremos entonces resolver todo sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede ser. Es para provecho de nosotros. Amén. ¿Qué va a decir Antonella? Aquí está mi nieta, aquí también ahí haciendo la directora del programa. Pasamos entonces al don de ciencia. Estamos claros, ¿verdad? Recuerde, 813-324-8802. No le dé pena preguntar, que a mí no me va a dar pena si no sé. Ok, seguimos. Don de ciencia. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el don de sabiduría
al don de ciencia. Don de ciencia es aquello que revela algo que pasa o pasó. Fíjate, que está pasando o que pasó. Hace que el hombre entienda las cosas desde el punto de vista de Dios. No son entonces teorías, no son entonces, ¿cómo es que se llama eso? Suposiciones. Sí, la teoría, que si tal cosa, entonces tal cosa. No, es de acuerdo al punto de vista de Dios, que revela, muestra qué es lo que está sucediendo, qué hay ahí oculto. Fíjese, por él, Dios revela sus verdades de la palabra y nos hace comprender los misterios. Dice, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Yo tuve años. Yo tengo 45 años en las cosas del Señor, en los caminos del Señor, 45 menos 3, 42 de pastor. Y yo tuve años, hermana, que yo no entendía esa parte cuando David dice en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Yo decía, pero ¿cómo el embrión de David? ¿Cómo vio a Dios? Y no me entraba por ningún lado. Hasta que una vez estoy así, tranquilo. Le dije a mi esposa, ya entendí, es al revés. Es que Dios vio el embrión de David. Esto era antes de que existieran las nuevas versiones. Que por eso, sí, bueno, le estoy hablando 40 y pico años atrás. Sí. ¿Se da cuenta? Entonces, es de acuerdo al punto de vista de Dios, que Dios ahí muestra y revela lo que ya está. No, Dios no está inventando. Exacto. El don de ciencia no está inventando nada, porque a veces, hermana, esto le ponen como una aureola de misterio. De que no, el don de ciencia, no espere lo malo. Dios no avergüenza a nadie. Miren, no puede venir nadie con ningún don. Oiga, aprenda esto, usted que me está escuchando, no puede venir nadie con ningún don que Dios lo ha dado para la edificación de la iglesia y que por medio de ese don venga a avergonzarme. Y a destruir. A señalar, a humillar, ¿entiendes? A descubrir, no, por eso es que dice que Dios no humilla a nadie, Dios no ofende a nadie, Dios trata con el corazón de la gente. Entonces por el don de ciencia yo vengo a decir, tú estás en adulterio, no, tú lo supiste por otro lado, tú lo que eres un chismoso, ¿entiendes? Porque tú no puedes delante de toda la congregación. Un don que te dieron para que edificara. Es como que el policía agarre la pistola que le dieron para defender al ciudadano del ladrón, del asesino, y entonces con esa misma arma empieza a robar y a asaltar y a matar. ¿Ves? Fíjese el caso de David y Natán. David cometió su adulterio, su asesinato, abuso de autoridad con Urías Eteo. Y cuando Dios lo corrige, lo llamó aparte con Natán, el profeta Natán. Y le echó el cuento y Natán le dijo, cuando David dijo, ese hombre tiene que morir, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Entre ellos dos. Pero no terminó ahí la acusación, no fue que lo dejó, tú eres ese hombre vagabundo, sinvergüenza, cochino, hablando en venezolano, muérgano, desgraciado. Estoy hablando en venezolano. Entonces no, le dijo, pero no morirás. Dios ha redimido tu pecado. ¿Se da cuenta? Claro. Vienen las consecuencias, pero hubo la remisión de pecado. La enseñanza es no permita que nadie con ningún supuesto don venga a humillarlo, a ofenderlo, a señalarlo delante de la gente y a ponerlo a menos, porque el don es para la edificación de la iglesia del Señor. Ahora pregunto, pastor, ¿pudiera ser que la persona, sí, Señor, lo estoy utilizando con ese don, pero entonces la persona lo está utilizando de forma incorrecta? Exacto, buscando gloria para él. Buscando gloria. Entonces, eso es igual. Si a mí me dieron el don de la enseñanza, yo no puedo torcer la enseñanza para provecho mío. Lo voy a hablar de siempre y cosecha de la hermana Laura, porque yo sé que ella tiene plata. Entonces, hermana, o sea que la Biblia dice, y le empiezo puro texto de esto y torcido como para que metería y no sacaría. Entonces, no, hay que tener cuidado con esto. Otra pregunta, pastor. Estos dones que están, perdón, está hablando ahí, bueno, son dones que son dados por el Espíritu, son los mismos dones como los dones ministeriales que son para personas específicas, o son también, todos nosotros podemos procurarlo.
o Los para personas dones, específicas? no. Los dones todos podemos procurarlos porque la palabra así lo enseña. Ujú. Ahora, hay que diferenciar los dones como regalos de Dios y los ministerios que son llamados para una obra específica. Ujú. ¿Entiende? Puede que usted tenga el don, por decir así, la habilidad de pastorear 2, 3, 5, 10 personas, pero el llamado pastoral, que es muy diferente, abarca todas las áreas, Ajá. entonces eso es ministerio, esas son cosas muy aparte, ¿ven? Que la gente también lo liga. Ujú. ¿Ok? Ujú. Entonces, pero los dones, usted puede aspirarlo. Pablo dice, aspirar a los dones mejores, pero yo le muestro un camino mejor. Porque después dice la palabra que si yo hablo en lengua y no tengo amor, de nada sirve. Que si yo tengo la fe de modo que traspase la montaña a la mar y no tengo amor, de nada sirve. Que si yo doy mi cuerpo, el don de misericordia, dicen que es ese, y reparto todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un címbalo resonante y un metal que resuena en el aire. ¿Ves? Entonces, dones usados, activados, sin amor, es un peligro. Oh, Pero como el hablar en lengua no es tan peligroso, ni la interpretación de lengua, ni el de sanidad, ni el del milagro, los peligrosos son los de profecía, los de ciencia y de sabiduría que se dan para torcer las cosas. manipulación también. Seguro que sí. Y ahora que usted habla esa palabra, fíjese cómo cierro con esta parte. Dios, por medio de este don, el de ciencia, comunica al hombre información que son imposibles de adquirirse por conocimiento natural. Ahí usted ni que yo ni que estudiemos. Viene dado de parte de Dios, revelación de la palabra, de misterios que ya están en la palabra, no invento extraño. Yo tuve esta experiencia cuando yo comencé en este ministerio, la Nueva Jerusalén. Yo en una predicación, yo le hice una pregunta al Señor en mi mente. Y le dije si las promesas tenían fecha de expiración, le pregunté. Y después cuando hicieron el llamado, yo pasé al frente y el pastor González era el que me estaba ministrando. Y cuando fue a orar donde mí, lo primero que me dijo fue, dice, no. O sea, las promesas de Dios no expiran. No expira. O sea, me lo contestó. O sea, eso fue... Bueno, fíjese, y eso entra con el ejemplo que le voy a dar ahorita. Ejemplo de este don. Ese podría ser uno. El otro es cuando María visitó a su prima Elizabeth. Ella no le había hecho el cuento, no le mandó un WhatsApp, se había caído la red, no entraba mensajito y María no tenía saldo en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando María llega donde vivía Elizabeth, a una montaña arriba, dice la Biblia, una montaña de Jerusalén, arriba, nada más que vio, María dijo, mira, nada más que escuché la voz de mi Señor. ¿Cómo sabía Elizabeth que María era la mamá que estaba embarazada del Señor Jesús? ¿Se da cuenta? ¿Dónde ciencia de revelación? Otro ejemplo, que Dios lo puede dar por sueño, es cuando Dios le habló a José y le dijo, levántate, toma al niño a través de un ángel, donde le reveló algo que era necesario que estaba pasando. Y entonces José huyó. Otro caso, Jesús y la samaritana, cuando la mujer de... Voy a llamar a mi marido, como muy ufana, le dijo, sí, sí, porque 5 maridos tiene. No. ¿Cómo fue? Jesús le dijo que llamara a su marido y yo no tengo marido. Yo no tengo marido. Dijo, sí, bien has dicho. Ok, se da cuenta. No, Jesús tenía todos los dones. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Wow, es peligrosa la samaritana. Entonces, pero fíjense, ¿cómo sabía Jesús? Revelación. ¿Ok? Tenemos otro caso. Hechos 5, Ananías y Zafira, cuando se dispusieron sí, vendimos el terreno en tanto, y ponte de acuerdo, Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí están los pies, bueno, se murieron los dos, el hombre y la mujer. Entonces, ¿es necesario esos dones hoy en día? Sí. Pero debemos saber cómo usarlo para la gloria del Señor. Y el último sería
don de discernimiento de espíritu, para saber qué espíritu hay ahí, qué espíritu se está moviendo, porque puede ser un espíritu humano, pero también puede ser un espíritu perturbador, ¿entiendes? O con qué intención la persona está predicando. Ay, mire, hermano, yo he visto gente predicando con malas intenciones, tirando indirectas, tirando puntas, y fíjese que la misma palabra dice, Pablo dice, hay gente que predica a Cristo por contienda. Ajá, otro por envidia. Ajá, otro por envidia. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Dónde discernimiento de espíritu? Ve que también es necesario esto. No solamente para el que está dirigiendo, sino para el que se sienta a escuchar. Tiene que saber con qué espíritu se está enseñando. Si es un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu que de verdad quiere enseñar, o una prepotencia, una altivez por vanagloria, arrogancia, ¿entiendes? Para que sepan, que vean que yo sé, que yo soy. No, tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Y este don también se puede utilizar para conocer el espíritu que pueda tener también alguna persona. Seguro que sí, seguro que sí. Así hable bajito y hable bonito. Bueno, espero que estos puntos que hemos estado hablando hoy hayan sido de edificación, de salud y provecho. Por aquí saludamos a José Gutiérrez desde Venezuela. Bendiciones a toda nuestra gente linda que nos oye. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Y si usted por alguna causa, motivo o razón no está asistiendo a una iglesia, o conoce de alguien que no está asistiendo pero que le gustaría asistir, póngalo en comunicación con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a ir a su casa, orar con usted, leer la Biblia, orar por su casa y dejar la bendición en vivo en su casa. ¿Y qué le va a costar esto? Tan sencillo, un café con leche y un pan con mantequilla. Si usted quiere echarle otra cosa, bueno, ya eso es asunto suyo. Bueno, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos. Bueno, y también quiero enviarle un saludito a Ángel González y Ángel Santiago también, que nos están viendo a través de Facebook Live de Vida 99.1 FM. Así que conéctese el próximo martes. Exacto. Y dele like y comparta este video. Bendiciones para todos.